trata conquistando la promesa? Sencillamente que Dios nos entregó una promesa. Dios nos entregó la bendición el día que Él nos rescató. Cuando llegamos a Cristo recibimos toda la bendición espiritual y asimismo aquellas cosas que le pedimos, aquellas cosas por las que estamos trabajando, las cosas particulares, puntuales que Dios prometió, ya están en nuestro poder, por decir en cierta manera, pero para poder alcanzarlas, como hizo Josué con la tierra prometida, él tuvo que entrar, pelear, presentar batalla, conquistar las ciudades, derribar las murallas, avanzar, tomar posesión de la tierra y ahí seguir hacia la siguiente ciudad. Así de esa manera tenemos que hacer nosotros con cada una de estas fortalezas, que son nombres, representan situaciones que tenemos que derribar. Por ejemplo, le hago el repaso de rigor. Jericó, idolatría, Jai, arrogancia, malas decisiones, pecado oculto, Jerusalén, falsa paz, paz del mundo, Jebús, fortaleza invencible, Hebrón, relaciones tóxicas, dependencia emocional, que laburo que dio no se imagina, empezaron a saltar bichos por todos lados. Orgullo, autosuficiencia, Laquis, defensas emocionales, intelectuales, espirituales, Eglón, ciclos repetidos de pecado, áreas de estancamiento y retroceso, Geser, fortaleza de la indecisión, el doble ánimo y la inestabilidad, Debir, sordera espiritual, desconexión de la voz de Dios, ruido mental, cuando tu cabeza te habla tanto y tener con Dios o entender lo que Dios tiene para decirte. Jormá, fortaleza de la autodestrucción, esas conductas autodestructivas que van en contra de nosotros mismos, cosas que hacemos que terminan siendo dañinas para nuestra vida espiritual y tal vez para nuestra vida física, como esa torta de dulce de leche y crema, pero ¿sabe qué? Predica la pastora 2 semanas después. Arad, que fue la última, la del miércoles anterior, el miércoles pasado tuvimos primicias, la fortaleza del caprichosas, y nos mantenemos, que la palabra Arad se representaba también, tenía relación con que vienen a nosotros para detenernos, para frenarnos, para desviarnos, para sacarnos del foco, porque ese es el punto a lo que apunta esta fortaleza. Arad, que no te derrota, te desanima, no pelea contra tu fe, pelea contra tu propósito y no necesita vencerte, solo necesita cansarte. A veces confundimos activismo con eficiencia, o sea, hacer cosas, hacer. Pensamos que eso significa, que soy eficiente en lo que hago, que soy productivo, que estoy dando fruto, y el hacer no siempre, no tiene por qué significar eficiencia. El activismo puede ser perfectamente estancamiento porque te termina agotando sin fruto cuando viene de tu corazón y no de Dios. Pero vamos a lo que nos toca hoy, Josué capítulo 12, versículo 9. Los reyes derrotados por Josué fueron, versículo 15, el rey de Libna, que es el que vamos a ver ahora, y el rey de Adulam, que será cuando toque, será Dios mediante la próxima semana, y seguro nosotros vemos en el libro de Levítico que aparecen un montón de situaciones que tienen que ver con pureza ritual, tienen que ver con algunas enfermedades, tienen que ver con algunas emisiones de flujos o con derramamiento de sangre, un montón de cosas, o incluso cuando hay alguna infección, ahí la menciona como lepra, por ejemplo, que aparece en el cuerpo o en las casas, que el procedimiento para sanar eso, entre otras cosas que había que hacer, el último, el más eficiente tal vez era prender fuego la cosa que estaba infectada, pero uno de esos era blanquear con cal, pintar con cal para de esa manera preservar, combatir la infección y empezar a traer pureza a ese lugar, a esa cosa. A la persona no la pintaban, pero sí tenía otros procedimientos. Al estar relacionado con ese blanqueamiento, lo que nos muestra que, hay un texto en la palabra que habla justito de eso, el blanqueamiento representa una apariencia de blancura, de pureza o de santidad o de limpieza, aunque adentro siga estando todo descompuesto, todo podrido. Feliz cumpleaños, señor Javier Servín, que como llega tarde nunca lo puedo saludar. Hoy llega justo, ¿viste? ¿Cuándo fue, Javi? ¿El 8? No, el 6, que también justo cuando llegó yo ya había pasado toda la parte de anuncios y no lo vi. Así que, repito, como le estaba diciendo, es lo blanco por fuera, correcto en apariencia, pureza visible,
aunque no necesariamente real. Una pureza a la vista, aunque no necesariamente genuina o verdadera. Como dice 2 Timoteo, capítulo 3, un pasaje que nos lleva a este tiempo que estamos viviendo, un pasaje que es prácticamente, podríamos decir, un diagnóstico de los tiempos que estamos viviendo actualmente. Versículo 1. También debes saber que en los últimos días, son estos, vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. No piense en otro, no piense en algún jefe o en algún cuñado, no piense en usted. Y que habrá hombres, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, joyita de gente, que dice, y termina el versículo 4, que amarán los deleites más que a Dios, que parecerán muy piadosos. La piedad, el concepto bíblico de la piedad no es lo que uno entiende por piedad, que a veces interpretamos mal la palabra piedad y pensamos que es como tener lástima de alguien, lo que en realidad lo correcto sería misericordia. La piedad, el concepto bíblico de piedad, es una vida consagrada a Dios. Piedad significa devoción, piedad significa entrega. Una persona que lleva una vida dedicada a Dios, consagrada en la forma que sea, pero que tiene a Dios como eje, como centro en primer lugar, y todo lo hace por Él y para Él. Una persona que puede ser religiosa, pero con una sinceridad espiritual para buscar a Dios. Entonces dice, repito, tendrán apariencia de piedad, parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Y encima el consejo de Pablo a esta clase de gente dice, evítalos. No te juntes con esa clase de gente. Eso es limna. Aquellos que a lo largo de su vida, o tal vez en algún momento de su vida, en alguna etapa, o en algún lugar específico de su vida, en algún contexto particular, se paran a dar una apariencia de que, por ejemplo, ser buenos cristianos, o ser muy religiosos, o ser tal vez muy correctos, o ser muy justos, o ser muy sanos o muy santos, pero sin embargo por dentro, usted no se imagina la cantidad de ejemplos que me vienen a la mente para poder decirle que casi ninguno lo podría llegar a decir, que es una constante de este tiempo, esa doble vida, esa vida corrupta, esa vida de depravación, esa vida de mentira, de engaños, esa vida que a veces por fuera se ve tan elegante, ordenadito, bonito, pero por dentro está totalmente, vamos a decir la palabra más correcta, podrido. Eso es limna. La vida espiritual basada en lo blanco por fuera. Llevar una doble vida, verse bien pero estar vacío, una adoración por rutina, o sea, venir a seguir la costumbre de, pero sin conectar con Dios, que nos remite a algunas otras fortalezas anteriores. Religiosidad, poner más el hincapié en el arbolito, ¡ay, tremendo, pero tremendo! Ignorante, soberbio, viejo estúpido, me dijo uno. Es el amor de Dios, en serio. Al que me dijo, al infierno, macho, me dijo uno. Yo le dije, te faltó poner en el amor de Dios. Porque si no, no es correcto. Le iba a poner en el nombre de Jesús, pero digo, no, en el amor de Dios. Y así, y una, y otra, y otra. Hay una que lo involucra a ustedes. Así que no sé si quiere tomar cartas en el asunto, si quiere... Pero hay una que lo involucra directamente. Dice... Pobre gente esa que está perdiendo la oportunidad de ser edificada en la palabra de Dios por este bla, 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 que mantiene el arbolito por capricho de la familia. Yo no sé de dónde sacan las cosas que se le ocurre. Por capricho de la familia e invalida así o algo así, invalida la palabra de Dios. Amor, ¿vos tenés algún tema, un capricho con el arbolito, con eso? No. Bueno, así. Búsquelo en Facebook, mírelo, diviértase un rato, porque la verdad es para sacar captura, para hacer un video. Es espectacular. La creatividad y el amor de Dios, el amor evangélico que aparece siempre presente. Repito donde me quedé acá: religiosidad, pureza superficial sin transformación interna, gente o iglesia que parece firme, ordenada, correcta, pero sin vida interior, como decía
el sábado que conocemos muchas cosas, o podés conocer muchas cosas, o podés conocer toda la palabra, podés conocer toda la Biblia, podés conocer toda la rutina, podés conocer todas las ideologías dentro del cristianismo, podés conocer todas las variantes, pero ¿conoces a Dios? Rutinas limpias, blancas, corazones apagados, servir, participar, hacer, pero sin pasión, sin intimidad, ni presencia, mostrarse bien para no ser confrontado, o sea, dar un aspecto de que está todo ok, esa gente que vos le preguntás, ¿cómo estás? Bien, bien, y se está muriendo, o está partido, o está teniendo una no doble vida, sino una vida triple. Aquel que quiere evitar que se le remarque el error o el pecado, aquel que no quiere abandonar su condición porque está arraigado, afirmado en esa condición, aquel que insiste, es otra de las fortalezas anteriores, esos ciclos repetidos de pecado, aquel que insiste en esa posición porque, bueno, está bien, es así, yo soy así, no se me entiende, pero da un aspecto de santidad, de corrección y todo lo demás. Es una fachada, limna es una fachada que oculta la verdadera santidad y la verdadera sanidad espiritual. Manifestaciones en la Biblia del limna. Le voy a contar 5 historias, 5 casos, en realidad no son 5 prédicas, tranquilo, no se me asuste. 5 ejemplos, ahí está más correcto, 5 ejemplos de la manifestación del limna en el Nuevo Testamento. Preferí que fuera en el Nuevo Testamento para que esté más conectado con el Espíritu, con lo que nosotros ya entendemos más claro. La primera historia, el primer caso, el primer ejemplo, es el de la higuera que no daba fruto. Porque limna es actividad o activismo sin vida, estéril, seco. Marcos capítulo 11, versículo 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, es una historia muy repetida, muy conocida, que tiene un par de variantes si fuera en Mateo o en Marcos, que tiene algunas pequeñas diferencias que enriquecen la historia. La cuestión es que Jesús iba con los discípulos, iban por el camino, esas épocas en que todo se hacía caminando, y allá le pintó el hambre, o sea, era un ser humano, tuvo hambre, vio a lo lejos, yo no sé cuánto porque no dice la distancia, pero vio allá a lo lejos una higuera que a lo lejos, a la distancia, se veía frondosa, llena de hojas, cargada. Entonces, a pesar de que no era una época en que la higuera estuviera dando fruto, dijo, si tiene tanta cantidad de hojas en este momento, debe tener fruto. No está escrito, pero eso fue la motivación por la cual dice que Jesús fue hacia la higuera. Hay situaciones, hay personas, hay cosas, por eso dije gente o iglesias, que a la distancia parecen espectaculares. Hasta que llegás y te pones al lado, y cuando llegaste cerquita de lo espectacular no tenía nada. A veces se hace en diseño, a veces es algo artístico. A lo lejos ves algo que parece espectacular, una obra de arte. Cuando llegás, nada, es toda una superposición de capas distintas que parece un enjambre de cosas sin sentido, pero a la distancia te da una perspectiva distinta que te hace ver una obra de arte en ese caso. Recuerdo, el ejemplo no es el más apropiado, pero sí es gracioso en este sentido. Recuerdo cuando recién empezamos en este lugar, apenas saliendo de pandemia, o sea, cuando salimos de la bendita cuarentena, las restricciones y todo eso, empezamos a tener las reuniones más o menos normales, y gente que veía las fotos de los cultos, y si eran tomadas desde la calle mejor, pensaban que éramos una mega iglesia. Pensábamos que era, pero esa iglesia está en Argentina, eso debe ser Estados Unidos, me dijo una vez. Digo, estamos en Varela nomás, viejo. Varela, salió un cachito, te encontraba agua, barro, todo por todos lados. Varela, Varelita, así nomás, nada más. Pero claro, la foto daba una perspectiva de... Y encima cuando hay una foto bien sacada, el fotógrafo que sabe sacar buena foto, no te quiero poner presión, ¿viste? El fotógrafo que sabe sacar buenas fotos, donde hay un huequito ahí, encuadra más o menos y parece una multitud. Aunque capaz que no hay nadie, te parece una multitud. Bueno, veían fotos nuestras en las redes y decían, ¡wow! ¡Tremendo! Y muchos de esos después medio se desilusionaban cuando llegaban. O sea, parecía más grande. Y no, somos lo que somos, así. Queremos ser más, pero las paredes no se pueden estirar. Necesitamos que el Señor provea de un lugar más amplio y más grande para poder estar. Tal vez el año que viene aparecerá. Alguien se tiene que mudar, alguien se tiene que ir, alguien tiene que prosperar o alguien se tiene que fundir. No sé.
para poder tener un lugar más grande porque no hay ningún otro sino. Repito, viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo Jesús a la higuera, enojado, molesto, lo que tiene una segunda enseñanza que fuera de lo que es la cuestión de la apariencia, pero que pone en primer lugar a la apariencia, porque la apariencia sin contenido, la apariencia vacía, la apariencia estéril, genera solamente vacío, sequedad, muerte, caos, destrucción. La apariencia sin una riqueza interior, sin una raíz interior, genera destrucción, genera sequedad, en este caso esterilidad. El pasaje que se conoce popularmente como cuando Jesús maldice la higuera o la higuera maldita, lo que Jesús hizo fue soltar una palabra, tal vez en su enojo, no quiero decir en su carne, pero sí decir, ¿por qué te haces ver como lo que no sos? ¿Por qué mostrás lo que no sos? ¿Por qué querés dar una imagen de lo que no sos? Y solamente dijo que nunca más nadie coma fruto de vos. Y al día siguiente, que no lo anoté ahí, al día siguiente cuando volvieron a pasar por el mismo camino, no debe estar ahí, si lo encontrás bien, si no, no importa. Al día siguiente cuando van a pasar por el mismo camino encuentran esa higuera seca. Entonces Jesús maldijo a la higuera. No, ¿qué pasó? Si nunca más iba a poder dar fruto, lo que no da fruto se muere. Lo que no da fruto es estéril o queda estéril. Lo que no da fruto se estanca. Lo que no da fruto cae. La higuera se quedó sin propósito en su vida, al no tener propósito, al no tener una función a cumplir, al no poder dar fruto, que en definitiva, y volviendo ahora a lo real, el fruto es el contenedor de la semilla. Del fruto nace la semilla nace el hijo de la planta. Sin fruto no hay herencia, tampoco hay siguiente generación. Cuando vos te movés con apariencia vacía, cuando cuidás el aspecto, cuidás la vestimenta, cuidás el uniforme, cuidás las palabras, pero no el corazón, eso trae por resultado únicamente vacío, sequedad y muerte. Limna trabaja en su aspecto, pero no en dar fruto. Limna no tiene fruto, aparenta tener fruto, hasta que vas a buscarlo. Cuando llegas no tiene nada. Segunda historia, la historia de unos fariseos, porque limna es, como te dije antes con el arbolito, limna es religiosidad. Mateo 23, 27, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como, y esta historia es la más representativa de la palabra limna, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, como lo que decía Pablo a Timoteo, una apariencia piadosa, una apariencia de devoción. Eran muy correctos para entrar a la iglesia. Cuando entraban a la iglesia medían bien la largura de sus polleras las mujeres. Quería decir otra cosa, era que los hombres medían la pollera de las mujeres, medían bien el tipo de vestimenta que llevaba. Mi primer pastor, que ya partió con el Señor, un día se le ocurrió hacer un reglamento interno para los obreros, y yo obviamente era obrero. Las cosas que tuvo que soportar ese hombre conmigo. Me quedé tranquilo que yo no lo maté porque yo me fui de la iglesia 10 años antes, así que yo no tuve nada que ver. Pero el reglamento interno de los obreros decía textualmente que las mujeres tenían que usar una pollera 2 centímetros por debajo de la rodilla. O sea, el 2 centímetros implicaba que había que ir a medirle. Si no tenía 2 centímetros por abajo, no podía ministrar, no podía estar en función. Y agregaba, incluyendo el efecto de los tajos. O sea, si la pollera tenía 2 centímetros más, pero tenía un tajo más arriba, no. Esa pollera ya no es válida. El limna se fija más en esas cosas que en la profundidad. Se fija más en que tenga, otra burrada del ruso, se fija más en que tenga zapato, camisa y corbata, aunque tenga una camisa escocesa y una corbata rayada. No importa, tiene corbata, es santo. ¡No! Pero pastor, le decía yo, mire lo que parece, no importa. Pastor, ¿por qué hacemos que las chicas usen polleras si las chicas no usan pollera? Cuando salen de la iglesia se ponen los pantalones. No importa lo que hagan afuera de la iglesia. Mirá el pensamiento religioso.
A nosotros no nos importa lo que hagan fuera de la iglesia. Nosotros tenemos la obligación de enseñar cómo debe ser un cristiano. Un pensamiento totalmente retrógrado y religioso, porque la obligación de la iglesia es formar para la vida y para que el cristiano sea luz, para que el cristiano impacte y sea parte, sea una herramienta de transformación en el lugar donde está. Sepulcro blanqueado, por fuera impresión de ser justo, pero por dentro llenos de falsedad, que suena más sencillo e entendible que hipocresía, y de maldad. Limna es religiosidad visible, apariencia de santidad. Usa palabras bonitas, usa palabras muy religiosas, se conoce todos los textos en la Reina Valera 60, habla en neutro, cuando predica usa el tú, no vos, porque el tú es santo, el vos es carnal, usa corbata, yo estoy condenado al infierno por no usar corbata. ¿Qué más? ¿Qué más? No deja subir a nadie al púlpito porque el púlpito es santo, sagrado y qué sé yo qué más. No tiene arbolito porque es hijo del diablo, de Satanás y de Tamuz. Y otro me dijo, ese no busqué qué me quiso decir. Me dijo Emelecita. Digo, Emelecita debe ser de Emelec, ¿pero qué? No, Emelecita me dijo. No me lo corrija el bruto. Me dijo Emelecita. Y no sé qué me quiso decir con Emelecita. Otro me dijo, ¿y este se cree siervo? Con C. Le dije, gracias a Dios hasta ahora cuernos no tengo, le dije. Claro, porque encima les corrijo los errores ortográficos. A los que van escribiendo, escriben, se llenan la boca hablando de y escriben como mejor ni hablemos. Tercera historia que le quiero contar, el joven rico, una moralidad sin una entrega genuina, muy ligado a la religiosidad. Marcos capítulo 10, versículo 17. Jesús salía ya para seguir su camino cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Ya conoce los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le respondió, Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Hago un paréntesis acá, o un parate, voy a volver a leer toda esta parte, y quiero que usted visualice, quiero que usted se meta un poquito en la historia, como si estuviera mirando una serie, una película, para entender no solamente el texto crudo de la letra, sino para entender los énfasis y las intenciones. Porque, aunque en el escrito no se traducen las intenciones, no se puede a veces volcar las intenciones correctamente, de lo que Jesús responde y la actitud que tiene Jesús, el maestro de la ironía por excelencia, se nota la actitud que está teniendo Jesús con este hombre. Jesús está en medio de sus discípulos, está en medio de la gente, estaría hablando o conversando con algunos. Se acerca a este como aquellos que vienen a meterse en medio conociendo su condición, sabiendo su posición, sabiendo que un joven rico que tenía determinado nivel, que era un hombre religioso, hijo de una familia religiosa, por lo que él mismo dijo después. Entonces, un hombre que va delante de Jesús muy dueño de sí mismo, creyéndose ya el secretario de Dios, diciéndole, Maestro bueno. A lo que Jesús inmediatamente responde, ¿por qué me decís bueno? Esa actitud de mojarle la oreja al otro, de querer congraciarse, de querer quedar bien, de buscar una fachada, como el otro hombre, aquel que era se me fue la palabra, el publicano, el cobrador de impuestos, estaba en el piso y estaba el otro, el fariseo, al lado, llenándose la boca delante de Dios para que todos escuchen cuánto él ofrendaba, cuánto él diezmaba, cuán santo era, todo lo que ayunaba. La oración de ese hombre con Dios era, Señor, mirá qué perfecto que soy, todo lo que ayuno, todo lo que te doy, todo lo que siembro, todo lo que hago, yo soy una maravilla, Dios, me tenés que tener a tu lado. Y al lado estaba el otro llorando, diciéndole, Señor, sé propicio a mí, soy un pecador, Señor, tened misericordia, Señor, no mires mi bajeza, mirá mi corazón, Señor. Y el otro, otra vez el gordo, porque me lo imagino gordo, no porque fuera, qué sé yo. El gordo lo mira diciendo, Señor, y te doy gracias porque no soy como este pecador. Esa apariencia, esa actitud de, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna?
cuando por dentro diciendo, como si no la tuviera ya ganada? Entonces Jesús le responde, y quiero que cuente conmigo, ¿sabe los 10 mandamientos? ¿Tiene alguna noción de los 10 mandamientos? Ay, Dios. Voy a hacer una pregunta muy capciosa. Ojo lo que va a responder. ¿Sabe cuántos son los 10 mandamientos? Y están dudando. Sí, pero están dudando, porque son 10. ¿Y de qué color era el caballo blanco San Martín? 10 mandamientos, ¿ok? Cuente conmigo, mire. Ya conoce los mandamientos. No mates, 1. No cometas adulterio, 2. No robes, 3. No des falso testimonio, 4. No defraudes, 5. Honra a tu padre y a tu madre, 6. Para de contar. ¿Por qué no le nombró los otros 4 Jesús? ¿Por qué se detuvo solamente en esos 6? ¿Por qué dijo conoces los mandamientos? No le dijo conoces estos mandamientos. Le dijo ya conoces los mandamientos. ¿Por qué el fulano no le reclamó? ¿Por qué no le dijo si era tan religioso, tan conocedor, tan sabio, tan santo? ¿Por qué no le dijo, Rebe, le faltan 4? Porque Jesús, conociendo el corazón, como Jesús conoce el corazón de todos, me impactó la palabra de hoy de Apocalipsis, no recuerdo exactamente el versículo, cuando decía, yo conozco tus obras, que algunos inmediatamente lo toman como juicio, Dios me está examinando todo el tiempo. Sí, es verdad, Dios ve todo lo que haces, pero no solamente para examinarte ni para tirarte un rayo. Significa que también en tu cansancio, en tu agotamiento, en tu esfuerzo, en tu lucha, Él conoce tus obras. Y ahí ese pasaje lo decía específicamente, conozco tu esfuerzo, decía. Él te ve siempre, sabe lo que haces. Él conoce tu corazón, tus acciones y hasta lo que vos ni siquiera sabés de vos mismo. Entonces Jesús, conociendo el corazón del joven rico, le señala, le enumera las cosas que él ya había hecho. Le señala las cosas en las que el otro tenía, digamos, un punto a favor. Le señala los 6 mandamientos. Los 10 mandamientos están divididos en 2 partes. Una parte tiene 6 y la otra parte tiene 4. Los primeros 6 o los 6 son negativos y hay 4 positivos. Y Jesús le mencionó únicamente los negativos. ¿Por qué? Porque una persona religiosa se detiene en el no, 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 no y le importa 3 juanetes. Ay, me dijeron que era guarango, que era mal hablado, que era... ya no me acuerdo qué más me dijeron que era. Pero los voy a copiar todo. Me importa 3 juanetes o 3 pepinos, hacer algo positivo. Como cuando habla Santiago 3 respecto de, dice que el maestro, que no se haga maestro ninguno de ustedes, en ese mismo pasaje está diciendo que uno tiene que no hacer malas cosas, no significa, eso no es una buena acción. La buena acción implica una acción positiva, no alcanza con no hacer lo malo, sino que es necesario hacer lo bueno. Este ya sabía todo lo que no tenía que hacer. Todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Ah, pero ¿te acordaste de las cosas buenas? Parece que esas no las tenía en cuenta. Por lo tanto, cuando Jesús va a apuntarle ya a la otra parte de los mandamientos, versículo 20, aquel hombre le respondió, maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo, una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó eso, el santo, el religioso, el correcto, el perfecto, el que se creía que tenía todos los puntos con Dios, el que se creía que a lo largo de su vida ya había hecho todo el mérito que necesitaba para estar sentado al lado de Dios, se afligió y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Una persona que quería alcanzar no le pidió un favor. ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Una persona que estaba preocupada por la vida eterna, cuando le vinieron a tocar el bolsillo, cuando fueron a sus posesiones, cuando Jesús le dice, vendé todo lo que tenés, y no creo que Jesús hubiera querido eso exactamente, lo que él tuvo es, no, mío, lo mío es mío, y como un nene de 3 años, yo no comparto, no te doy, es mío. Y se fue afligido, perdiendo la vida eterna, con tal de no perder sus posesiones. Limna es apariencia, limna es religiosidad y limna es obediencia selectiva. ¿Qué significa? Obedezco si me conviene, obedezco mientras no me comprometa,
obedezco mientras no me confronte, obedezco mientras no me exponga, obedezco en el caso en que me haga quedar bien. Es esa gente que está siempre dispuesta a todo lo que sea visible. Pero cuando se lo manda a hacer algo que es en lo oculto, de golpe desapareció. Esa persona que siempre está presente al lado para decirte, a veces puede venir al lado del líder, pastor, jefe, lo que fuera, y entonces va al lado a decirle, ¿le llevo la valijita? Digo esto para decir un ejemplo que acá no pasaría, entonces no escrachamos a nadie, ¿no? Pero usted entiende el concepto. Antes se le decía chupamedia, no sé cómo se le dice ahora. Se le dice igual, bueno. El que está siempre ahí detrás, el que te viene a preguntar. Estoy filtrando mis pensamientos. Filtro pensamientos, corro, cambio cosas, altero personajes, palabras y todo. Demasiado rápido, se me está por quemar el CPU en cualquier momento. Se te ponen al lado ahí con cosas innecesarias, te vienen a preguntar cosas absurdas, pero solamente por el hecho de figurar. Acá estoy yo. Figuretti. Hasta que vos le decís, mira, necesito que vayas no, sabe que justo. Limna es obediencia selectiva. Limna está dispuesto a todo lo que no lo confronte, lo que no lo comprometa. Limna está dispuesto a entregar su vida, siempre y cuando pueda hacer lo que él quiera. Obediencia selectiva. Obediencia cuando me conviene no es obediencia. Eso, no sé en qué momento eso lo hemos hablado bastante seguido, sino que eso es simplemente estar de acuerdo. Limna da limosna, pero nunca da ofrenda. ¿Cuál es la diferencia entre limosna y ofrenda? La limosna es lo que sobra y se da de lástima. La ofrenda es lo que se da con valor, con sentido. No tiene que ver con las cantidades, tiene que ver con lo que representa para mí. La ofrenda es lo que se da con sentido, como dije, de la siembra de fin de año. En este caso, al Señor. Si quieres, se lo hago gráfico de una manera un poco más clara y espero ser correcto, o sea, que no me resulte al revés, porque si no vamos a tener un problema grave. Limosna es lo que usted le da al limpiavidrio en la calle. Ofrenda es lo que le da a Dios en la iglesia. Ahora, si lo que le da al limpiavidrio en la calle es más de lo que le da a Dios en la iglesia, tenemos un problema serio. Porque, claro, el de la calle se ve, en la ofrenda no se ve. Acá no se sabe, no se ve. Limna da limosna, pero no da ofrenda, porque no afecta, no quiere que afecte su patrimonio. Cuarta historia, Ananías y Zafira. Así como el caso de la ofrenda, una generosidad aparente. Hechos capítulo 5, versículo 1, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Para ponerlo en contexto, era una época por decir así, de edificación de la iglesia, no de un edificio, sino de la iglesia como comunidad. En unos textos anteriores dice que todas las familias de la iglesia llevaban bienes, llevaban posesiones, llevaban dinero y los ponían en la iglesia para que con ello pudieran asistir, ayudar a todas las familias necesitadas y también suplir el trabajo de los misioneros que iban a recorrer la tierra, el Asia Menor en aquel momento, para llevar el evangelio. En ese contexto es que aparecen estos dos. Y ahora le recalco, vendieron, llevaron solo una parte, que más adelante, ahora le voy a leer, no tenían obligación de llevar nada, podían haber dado una ofrenda si querían o nada, pero llevaron una parte diciendo, te estoy trayendo todo lo que gané por la casa que vendí o la propiedad que vendí. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. Por eso le estoy mostrando que tenía total soberanía, total decisión sobre ese dinero. Podía haberse quedado con todo, podía haber dado todo, podía haber dado un 5% y decir, este 5% lo entrego para la obra y hubiera estado bien. Pero lo que hizo, no sé si cuánta parte fue, decir,
traje todo de aquello que yo vendí, porque yo soy el más dadivoso para con el Señor. ¿Dónde me quedé? Y después de vender el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto a Ananías oyó estas palabras, ya conoce la historia, si no ya lo estará leyendo. En cuanto a Ananías oyó estas palabras, como si yo de golpe le dijera a alguno, tranquilo, no voy a decir nada. No nos mentiste a nosotros, sino le mentiste a Dios. El tipo, caput, cayó reventado, muerto. En el momento cayó al piso redondo. La apariencia sin contenido trae vacío, sequedad y muerte. Pero la cosa no quedó ahí. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron, lo enterraron, todo rapidito. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, Pedro también. Claro, ahora que lo pienso, ¿no? Tenés que ser pillo. ¿Por qué no le dijiste, sabes lo que pasó? Tu marido anda. No. ¿Fue todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? ¿Para qué le pregunta eso? Estaría conociendo el corazón de Zafira también. ¿Fue todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Recuerden que ellos se habían puesto de acuerdo. Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. ¡Pum! Al instante, ella cayó al suelo y murió. La apariencia sin contenido trae vacío, sequedad y muerte. ¿Solo por qué? Por querer llenarse la boca, por querer ser visto, como lo que le dije sobre la siembra de fin de año. Si lo va a hacer para ser visto, no sirve. Entonces solamente para que vean todo lo que estoy poniendo, para que vean cuánto estoy dando, para que vean qué santo, qué bondadoso, qué generoso, qué amor que tengo por Dios y por la obra. Pero había una mentira en su interior y lo que había hecho en realidad era mentirle a la iglesia, un acto de corrupción completa y un acto de desobediencia delante de Dios. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Terminó la historia y no pasa más. Limna es devoción fingida, o sea, una adoración falsa, una santidad disfrazada. Limna busca dar una imagen de consagración para ser visto. Limna es apariencia de compromiso y de entrega. Que parezca que me estoy comprometiendo y dando, pero no doy nada. Como si de golpe uno hace una convocatoria para, no sé, para arreglar la iglesia, para, qué sé yo. Sí, llegás el día, 2 gatos locos. Decís, hoy tenemos asado, vienen los 2 gatos locos, más 50 gatos más. Así pasa. Una apariencia de compromiso y entrega. Quinta historia y la última, que toca un poquito más a las prácticas de la iglesia. La unción aparente. Hechos 8, versículo 18. Al ver Simón, un mago, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Los apóstoles oraban por la gente, recibían el Espíritu Santo, empezaban a hablar en lenguas, empezaba una manifestación espiritual. Les ofreció dinero a los apóstoles y pidió, denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Pensando que, por ser un hombre adinerado, podía comprar incluso el favor de Dios, podía comprar a Dios. Pensando tal vez que ese poder era una energía vital, un jamejameja. Pensando tal vez que era simplemente un truco de magia, como él era mago, un truco de magia de los apóstoles. Entonces que hacían algún tipo de hechicería, algún conjuro especial cuando ponían la mano sobre la persona y la persona empezaba a hacer alguna manifestación extraña. Yo quiero ese truco, no lo tengo. ¿Cuánto hay que poner? Yo lo quiero. ¿Para qué? Para que la gente me siga a mí. Una devoción desviada, un interés desviado, en definitiva, querer mostrar una apariencia de, en este caso, poder de Dios, unción, que no la había tal, que no existía.
Versículo 20, que tu dinero perezca contigo, contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruégale al Señor. Y mira Pedro es bravo, Pedro, ¿eh? Sí. Tal vez te perdone, tal vez Dios te perdone el haber tenido esa mala intención. Eso es pura carnalidad de Pedro, ¿eh? Nada más. Dios perdona, pecado presentado, pecado arrepentido, por lo que vos pedís perdón, Dios perdona en el momento. No se tarda nada, en el mismo instante que vos vas delante de Dios, Dios te perdona. Si hay sinceridad, Dios te perdona. De mala onda nada más, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud de la maldad. Limna es el deseo de una manifestación espiritual sin una genuina conversión. Limna es el querer usar los dones o tener los dones sin la manifestación del Espíritu y mucho menos transformación. Limna es querer tener poder. Es la espada de He-Man, nada más. Es querer tener ese poder, esa autoridad, es querer ser visto, es querer mostrarse. ¿Cómo? Y lo tengo que decir, ya que estamos en el baile, sigamos bailando, no me lo puedo callar. Como muchas veces, ayer en casa estábamos recordando algunas de esas anécdotas, muchas veces ministros hacen lo mismo. Quieren que se vea la manifestación de su poder cuando están orando por la gente en el altar. Entonces te meten la mano que parece que te están haciendo una trepanación de cerebro. Te ponen la mano en la cabeza o al costado como si fuera una tomografía directamente. Te empuja. Yo he visto personas que están haciendo piruetas que parecían endemoniados, todos torcidos así para atrás. Porque algunos de ellos, entre ellos yo, a mí no me vas a tirar. A lo que aprendí una vez, y siempre cada vez que me lo preguntaban daba ese consejo, cuando aparezca algún Carlito que te quiere tirar para sentirse He-Man, tírate. Así no te hincha más y el tipo se va creyéndose que es Superman. Total, no te va a cambiar absolutamente nada. Cuando aparezca algún chorlito que de golpe le pinta querer orar por sanidad, inventa una oración por sanidad, no sé dónde la sacó, y te quiera convencer con su gestión de que estás sano y vos seguís igual, paramos hoy. Decile que sí. Total, ya está. Vos seguís tu historia con Dios. Pero estoy mintiendo. No estabas mintiendo. Estás dejando pobrecito a uno que está buscando vivir de apariencia nada más. Conocí personas en los altares. Yo a veces cuento, bueno, algunos ya saben, que en la iglesia yo pasé por todas las funciones, en todos los ministerios, a excepción de uno. Lo único que no hice en la iglesia fue ser maestro de niños. Porque siempre dije, porque Dios ama a los niños. Entonces, fui maestro de adolescentes, fui maestro de jóvenes de escuela dominical, fui líder de jóvenes, pastor de jóvenes, fui ujier, fui ministro de alabanza, ya ni me acuerdo qué otra cosa más, fui evangelista, fui director de evangelismo, fui bla, ya ni sé, ya ni me acuerdo. Pero en las épocas de ujier, yo he visto al que le ponía la pata atrás al otro para que se caiga mientras oraba. Así, ahí, ¡pac! Y la persona se caía. He visto al que le pegaba con el hombro. Cuando estaba orando así de costado, le hacía un cortito así de hombro. Y el otro, lo he visto. Así como he visto también del otro lado a los santos tomados por el Espíritu, que en un momento que estaban así llenos de Dios, se acomodaban el pelo, se ponían la hebilla. He visto esas cosas. He visto la competencia de danzarines, no de los que danzan en el altar como nosotros, sino los que, ¿cómo era que se decían? Danzarín profético era uno. Entonces cuando empezaba la administración pasaba uno y empezaba otra vez Julio Boca, empezaba a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Cuando lo veía el otro, que había pasado Miguel, lo veía el otro, no, se iba del otro lado y empezaba a dar vueltas y vueltas a ver quién daba más vueltas. Limna es vivir, procurar, pretender, solamente ser visto y apariencia, nada más. Limna es querer tener poder, tener unción sin transformación. Limna es pretender
alcanzar la bendición o la vida eterna sin pasar por la cruz. Como le dijo Satanás a Jesús, si te postrás delante mío, yo te doy todos los reinos del mundo. A lo que Jesús llegó a hacer, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, pero tuvo que pasar previamente por la cruz. Limna evita el sacrificio. Limna es el deseo de poder espiritual sin conversión real, busca unción sin transformación, quiere gloria sin la cruz, y es Satanás disfrazándose de luz. 2 Corintios 11:12, seguiré haciendo lo que hago para que los que quieren vanagloriarse no tengan ningún pretexto para hacerse semejante a nosotros. Porque ellos, los que se mandan la parte, los que se vanaglorian, porque ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no debe sorprendernos porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Termino. ¿Cómo derribamos a Limna? Limna es apariencia de fruto, apariencia de santidad, apariencia de obediencia, apariencia de entrega, apariencia de unción. La fortaleza de la apariencia. Primero, a ver cuánto duele. ¿Vio la palabra mágica? Termino. Pum, 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 pum. Rompe la cáscara. La disciplina de la transparencia. Aunque te duela, aunque te cueste, yo me imagino que todo lo que implique romper tiene que doler. Entonces, rompe la cáscara, rompe la careta, rompe el uniforme, rompe la apariencia, vestite de transparencia. Salmo 51, versículo 6. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Anímate a presentarte sin máscaras delante de Dios. Romper la cáscara es presentarse delante del Señor con una confesión genuina. Lo que en definitiva también rompe lo absurdo, porque tan absurdo como fue para Adán esconderse en el huerto cuando el Señor lo buscaba y pretender no ser visto solamente porque estaba entre las plantas, es ser tan tonto como aquel que va delante de Dios o viene al culto o levanta las manos en adoración o se pone a hablar con Dios, a orar y esconde lo que está en su interior y le dice como ay Señor, soy tan bueno que ya no me aguanto. Ay Señor, soy demasiado perfecto, Señor. Hace algo, de vez en cuando me tengo que mandar alguna porque si no soy demasiado perfecto y santo. No. Anímate a presentarte delante de Dios sin máscaras, con una confesión genuina, sincera. Segundo, ya que pretende buscar gloria sin cruz, pasa por la cruz, morí a la apariencia y al que dirán. Gálatas 1:10. Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. El joven rico buscaba la apariencia. El mago buscaba a la gente. Me hace acordar a Saúl, que quería quedar bien con el pueblo cuando Dios ya lo había desechado, y le dijo a Samuel, vení conmigo para que al menos la gente vea que todavía estás conmigo. Te importa más lo que se diga de vos, lo que se vea de vos, que quién sos. Me ha pasado a veces, y esto incluso en intimidad, me refiero a espacios privados, estar ministrando, conversando a veces con alguna persona, algo muy frecuente, y estar, no sé, hablando de cosas privadas o que tal vez preguntando preguntas incómodas. Si yo soy así en público, no sabe lo que soy en privado. Entonces, preguntando preguntas incómodas y yendo al hueso y ver con sorpresa cómo en una habitación chica, bueno, o no tanto, pero cerrada, que la persona empieza a mirar para atrás a ver que nadie lo vea y no hay nadie. Y tiene miedo y digo, no, pero no diga eso, como si alguien lo fuera a escuchar, porque te es más importante lo que se piense, lo que se diga, lo que se vea de vos, que quién sos en realidad. Está bueno que sea importante todo eso cuando vos estás trabajando tu vida para dar un testimonio, para que tu vida se refleje a Cristo, pero eso necesita que seas lo mismo
que se ve, no que solamente se vea y adentro no seas nada. Anímate a desarmar la imagen falsa, enterrar al viejo hombre y darle lugar a que resucite el nuevo. Tercero y último, volvé a la fuente. Para que haya fruto, la higuera no tenía fruto. Para que haya fruto hace falta algo fundamental. Hace falta, dos o tres cosas. La última de ellas es la raíz. En el medio del proceso hace falta una polinización. Hace falta que recibas, en este caso, de otra planta o de un gameto del otro sexo, y así entonces se produce o se reproduce el fruto. Si no hay una relación con la otra parte, si no hay una conexión con la fuente, si no estás arraigado, si no recibís de la savia, si no recibís del agua, no va a haber fruto. Entonces es necesario que vuelvas a la fuente. Limna vive de lo que se ve, pero la vida espiritual se vive de lo que no se ve. Segunda de Corintios 4:18, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Mateo 6:6, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. La manera de vencer, la manera de derribar a la apariencia es cerrar la puerta y estar desnudo, a solas con el Señor. Sin rulos, sin vueltas, sin historias. Presentarte delante de Él con un corazón sincero. Juan 4:23, se acerca la hora y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y el último versículo que me guardé, póngase en pie, por favor, que tal vez sea el más fuerte de todo lo que ya le he leído, de las 5 historias y de los 3 puntos para derribar a Limna, para romper la apariencia. Tiene que ver con, así como te dije, animate a romper la cáscara, animate a presentarte así como estás delante de Dios, animate a ser confrontado. Tiene que ver con que te animes a que Dios haga una obra en vos. Tiene que ver con que te animes a que Dios te procese. Tiene que ver con que te animes a que Dios haga en vos lo que Él quiera hacer para hacer de vos lo que Él quiere hacer. Presta atención, Isaías 62, versículo 5. Como un joven que se casa con una joven, así el que te edifica se casará contigo. Como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti. Anímate a desnudarte delante de Dios para que Él haga de vos y en vos una nueva creación.